Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Ernest Hemingway en 7 minutos. Este gran escritor estadounidense fue periodista y escribió fundamentalmente cuentos y novelas. Nació en Illinois el 21 de julio de 1899 y vivió toda la primera mitad del siglo XX. Murió en Idaho el 2 de julio de 1961. Hemingway fue muy prolífico, muy fructífero y escribió también sobre la narrativa, sobre los secretos de la escritura, sus técnicas, estrategias, esquemas de pensamiento. Tiene de manera muy particular la teoría del iceberg o de la omisión, que habla sobre cómo escribir sobre eventos sin describir en exceso el contexto o su interpretación. Él defendía conservar la escritura a nivel minimalista desde el periodismo, enfocarse en aquello que brilla en la superficie, pero sin profundizar en temas que se encuentran a niveles más profundos. Hemingway creía en la complicidad, en la participación del lector, que aporta el 50% de la escritura, digámoslo así, en tanto que el lector puede identificar algunos puntos brillantes de la trama, del argumento, de la historia, y entonces o inferir, deducir o incluso investigar el resto. Como persona, como hombre, era muy atractivo. Era un tipo muy guapo, que además era fotogénico, supo explotar esa parte de sus habilidades, de sus virtudes, y se volvió también un promotor de su propia obra. Escribió entre la década de 1920 y la de 1950. Muchos detalles de su vida lo han convertido en un ser inmortal, en un ser muy conocido, incluso para quienes no han leído sus obras. Tuvo 4 esposas, tuvo una vida emocional muy intensa. Ganó el premio Pulitzer en 1959 por su novela corta El viejo y el mar, ubicada en Cuba, y el premio Nobel en 1954. Al terminar high school, entró como aprendiz al periódico The Kansas City Star. Y de esta manera entró al periodismo como su puerta de entrada a la literatura. Y decía: en cuanto a hechos de corrupción, en las salas de urgencia de los hospitales y en las estaciones de policía, el periodista debe usar una máscara de cinismo como una armadura para proteger su vulnerabilidad. En la Primera Guerra Mundial, muy joven, fue conductor de ambulancias en Italia. En 1918 fue herido, por lo cual tuvo que regresar a casa, a Estados Unidos, y así escribió el primer borrador de Adiós a las armas, que fue publicado 10 años después, en 1929. Fue reportero de guerra para el Toronto Star y vivió en París en la década de 1920, desde donde cubrió la guerra entre Grecia y Turquía. En cada época fue asimilando información valiosa para su ficción que escribiría en etapas posteriores. Desarrolló esta teoría de la omisión al escribir su cuento Out of Season, fuera de temporada. En ese cuento no incluye la muerte del viejo, su personaje. Dice que al omitir este dato, la trama se fortalece. Si dejas fuera asuntos o eventos importantes, tu argumento será más fuerte, porque el lector llegará a saberlo por deducción propia. De joven y de niño vivió cerca de los bosques, por lo cual su padre, desde los 4 años, le enseñó a cazar, pescar y acampar. También fue un gran deportista. Realizó boxeo, atletismo, waterpolo y fútbol americano. Cubrió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española como reportero. De su estancia en París, Woody Allen lo incluye como un personaje en su película Midnight in Paris, o París a la medianoche,
que es del 2011. Hijo de un médico y una música, aprendió a tocar el cello y tocó en conciertos de su escuela. Vivió en Cayo Hueso, Florida y en Cuba. Algo muy interesante de la familia Hemingway es que todos sufrieron depresiones que llevaron al suicidio a su padre y a su nieta, una bellísima modelo llamada Margot Hemingway. En una de sus últimas estancias hospitalarias, en enero del 61, fue tratado con electroshocks, tratando de liberarlo de ese estado depresivo. Durante muchos años también padeció alcoholismo, murió por mano propia, accionando su escopeta favorita, una Boss calibre 12, antes de cumplir 62 años. Su hermana Úrsula y su hermano Leicester también se suicidaron. Sus novelas son Fiesta, Adiós a las armas, Tener y no tener, Por quién doblan las campanas, Al otro lado del río y entre los árboles, El viejo y el mar, El jardín del Edén, Muerte en la tarde y París era una fiesta. Dejó también una serie de consejos a jóvenes escritores y fue un hombre extraordinario en cuanto a la intensidad con la que supo vivir su vida, que él mismo terminó. Esta foto fue tomada por Lloyd Arnold y muestra a Hemingway trabajando en el manuscrito de Por quién doblan las campanas en Sun Valley Lodge en 1939. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo y regístrate en mi canal. Hasta la próxima.